Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Francisco Javier Bautista Lara. Muchas gracias por estar Néstor. con nosotros. Entramos prácticamente a la tercera semana de negociación, ¿verdad? Con un segundo impasse en la negociación. Voces que dicen aquí las cosas se tienen que resolver por la vía de la negociación, porque no hay otra manera. Es decir, la otra manera es la violencia. Incluso escuché a alguien decir, dejamos las cosas como están, y nadie va a estar contento con las cosas como están, ¿no? Entonces, esas son, digamos, como las tres opciones, pero la opción a la que hay que apostarle, me parece a mí, yo estoy empujando esa opción aquí desde el programa, es la opción de la negociación. Pues aquí tenemos que entendernos, de alguna manera tenemos que entendernos. Si no, esto no va para ningún lado. Bueno, Néstor, muchas gracias por permitirme compartir aquí con la audiencia de este programa tan serio y tan responsable que durante este año ha demostrado un alto sentido de la responsabilidad en la comunicación. Sí. Yo quiero comenzar esta reflexión, esta conversación, con una frase de José Saramago. José Saramago es un escritor portugués, y él escribió un cuento que se llama El cuento de la isla desconocida. Y Saramago dice una frase que es la siguiente, dice: es necesario salir de la isla, ver la isla, que no nos vemos si no nos salimos nosotros de la isla. Nadie ve una isla si está dentro. Para ver la isla tenés que salirte fuera de la isla. Para ver tu problema tenés que salirte del problema y adquirir la capacidad de ver el problema desde fuera para abordarlo y resolverlo. Y ese es un punto básico de un proceso de negociación. Y me voy a referir a algo que va a parecer muy técnico al principio, pero llamo el sentido práctico del asunto. Hay un conocido método o modelo de negociación universalmente aceptado y universalmente usado durante al menos 40 años, diseñado por expertos de la Universidad de Harvard a fin de los años 70. Y ese método, ese instrumento de trabajo, en distintos escenarios nacionales, locales, regionales, etc., parte de un elemento clave, y es la persona. Las personas que entran en un proceso de negociación o de diálogo o de conversación tienen que asumir, en primer lugar, un punto clave: guardar distancia del problema. Es decir, lo que decía Saramago, salirse del problema para ver el problema. Porque mientras estás ahogado, embullido, asfixiado por el problema, perdés la capacidad de identificar, de visualizarlo y de percibirlo. Así es que uno de los elementos clave de un proceso de negociación es que los negociadores, adecuadamente identificados, adecuadamente designados, adquieran la serenidad, la sensatez, la responsabilidad de separarse del problema, para ver el problema, para abordar el problema y para trabajar en la solución del problema. Ese es el punto de partida clave. Y hay otro segundo punto que también se formula y es muy conocido. Las personas, cuando llegan a un proceso de negociación, llegan con posiciones. Pero las posiciones habría que valorarlas y algunas podrían ser desechadas. Y hay que tener la apertura para desecharla, para fundamentar, centrarse en los intereses y en los asuntos fundamentales. Si vos llegás con 20%, tendrás que tener la habilidad de diferenciar qué es importante y qué es más importante, qué es secundario y qué es de naturaleza primaria, qué es posible resolver en el corto plazo inmediato y qué hay que esperar en el tiempo. Es decir, las posiciones donde vos nadie te saca de tu posición y te encerrás en tu actitud.
ese es un asunto que tenés que superar como persona en un proceso de negociación y de diálogo. Es decir, identificar qué son posiciones y cuáles son posiciones flexibles y cuáles son asuntos de naturaleza secundaria y cuáles son los asuntos de naturaleza fundamental y primaria y que son los intereses fundamentales. Mira, es legítimo que los grupos que van a una negociación tengan posiciones e intereses cuando lleguen. Pero es sensato saber discernir y diferenciar cuáles son aquellas primarias y cuáles son aquellas fundamentales en que un grupo y otro son capaces de iniciar a hablar. Y además, uno tiene que entender al otro en esa realidad. Y ese asunto importante, hay que ponerse en el sombrero del otro. Porque yo puedo tener una posición o un interés determinado, pero el otro también tiene una posición y un interés determinado. Y yo no tengo por qué imponer una posibilidad X o Y cuando yo sé que eso choca de manera fundamental con el interés del otro y debo ahí aproximarme en esa relación. Por lo tanto, un segundo aspecto clave es eso, la capacidad de discernir. Y aquí, como decía el nuncio un día de esto, bueno, que pide al Espíritu Santo sabiduría, y los que son creyentes que están en la mesa de negociación deben de tener un mínimo de sabiduría para discernir entre lo que es fundamental y lo que no es fundamental, entre lo que son los intereses primarios y los que son las oposiciones de carácter secundario que perfectamente pueden cederse en un proceso de negociación. Y hay un tercer elemento clave en esto. Yo puedo plantear una solución, pero es que la solución que yo plantee, o que el otro plantee, o que ambos planteen, tiene que tener un factor común, beneficio mutuo. Porque si yo planteo una solución que me beneficio yo, el otro no la va a aceptar, legítimamente no la va a aceptar, y viceversa. Por lo tanto, un tercer elemento principal es que las soluciones que se planteen, las alternativas que se planteen, deben de tener algún beneficio mutuo. Si no, no son viables. Y eso también requiere serenidad, requiere madurez, requiere sabiduría. Y finalmente, el cuarto fundamento, digamos, de este proceso de negociación es cuál es la base de la información sobre la cual sustento mis decisiones y mis posiciones. Debe ser objetiva, sólida, contundente. Yo no me puedo basar en mis posiciones y en mis argumentos en los supuestos y en las especulaciones y en los fake news y en lo que dicen y en los cohechos. Porque si yo mis argumentos los baso, o mis posiciones o mis intereses las baso y las sustento en esos elementos tan frágiles, profundamente subjetivos, profundamente emotivos e impulsivos, no tiene sentido un proceso de negociación. Una negociación debe basarse en posiciones y en argumentos lo más objetivos posible, de un lado y otro. No es que dicen, es que están golpeando a los presos. No, digamos en concreto, ¿cuáles? ¿Cuándo? Es que están violando tal derecho. ¿Cuándo? ¿Cómo? Es que están provocando tal cosa. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál es la evidencia? Ah, es que dice la red social, o es que dicen en tal circunstancia. Eso no puede ser válido. Por lo tanto, y quiero resumir este punto, un proceso de negociación legítimo, si pretende solucionar problemas a partir de la buena voluntad de las partes, requiere 4 fundamentos básicos. Que las personas sean capaces de alejarse del problema. Para ver el problema, mientras estás en la isla, como dice Saramago, no ves la isla. Si querés ver la isla, salite de la isla y vas a ver la isla. Ese es un paso fundamental. Claro, hay quienes dicen, deja de ver el árbol para ver el bosque. Sí. Sí. Segundo, establecer claramente la diferencia entre lo que es fundamental y lo que es secundario, entre lo que son posiciones que perfectamente podés modificar y lo que son intereses fundamentales. Tercero, esos acuerdos y esas decisiones deben de ser de beneficio mutuo. Vos ganás y yo gano, ganamos todos, pero si solo uno está ganando, no. Si solamente uno quiere imponer su condición, no funciona. Y finalmente, lo que yo diga y lo que vos digas se basa en elementos sólidos, positivos, claros, y no en la subjetividad, ni en la impulsividad, ni en la emotividad irresponsable. Sobre este último punto, esto es algo así como no le hagas caso a la barra y picha tu juego.
Más o menos por ahí. Pero aquí se plantea un problema, me parece a mí, de una u otra forma, que tiene que ver tal vez con los sistemas a los que estamos acostumbrados. Conradi Juárez, sociólogo, él planteaba que él lo que sentía era un déficit democrático en las representaciones, en las dos representaciones, tanto la del gobierno como la de la Alianza Cívica. Incluso se mencionó el caso de que no hay ni una sola mujer en la mesa de negociación. Y él lo que plantea es a quiénes estos van a consultar sobre lo que se está negociando, porque al final de cuentas a alguien representan. Entonces, ¿a quiénes van a consultar? ¿Y bajo qué método van a consultar? ¿Cómo van a hacer esas consultas? ¿Cómo van a retroalimentar sus posiciones? Que ahí me parece que es donde tenemos un problema serio, porque si son las redes sociales la forma de retroalimentar, ahí estamos fregados. Porque en las redes sociales hay cualquier cantidad de noticias falsas, como por ejemplo este sábado se decía que había un niño de 15 años muerto, cuando no es cierto. Entonces, si brincas sobre eso... Por eso, mira, aquí es clave el asunto que yo te decía, digamos, la información objetiva de las partes. Las partes tienen que tener la inteligencia, la habilidad, la madurez para alejarse del conflicto y no alimentar sus posiciones con la espectacular, arrasadora fuentes de información informal de las redes sociales. Porque si esa es tu alimentación, está fregado. ¿Entendés? Ahora, vos afirmabas algo que creo que no es falso, digamos, pero es relativo siempre. Es decir, hay un déficit democrático en la representatividad de las partes. Me parece a mí que ese déficit democrático más bien es un déficit de legitimidad de una de las partes. Porque el gobierno es un gobierno que está a cargo de la administración pública, del Estado, y los que representan ahí están representando esa autoridad legítima constituida, que goza con un respaldo político popular determinado. Parece que esa representatividad es funcional, está ahí, tiene legitimidad para el grupo político que representa. Sin embargo, el otro, precisamente, es muy fragmentado, y eso se ha dicho desde el principio. Son muchas siglas, muchas organizaciones, no necesariamente orgánicas o legítimas o constituidas. Muchas son informales, algunos son pequeños grupos que se juntaron a partir de una inquietud o de una inconformidad o de una posición política. Muchos de ellos se comprometieron en acciones violentas, lamentablemente. Algunos tienen posiciones cívicas y quisieran una solución apropiada para el país. Otros quieren irse al despeñadero y arrastrar a todo mundo al despeñadero. Unos están abiertos a la acción política y al entendimiento. Otros no quieren saber absolutamente nada. Esa diversidad presenta un problema claro. ¿A quién mando a que hable en nombre de esa diversidad tan contradictoria que representa ese grupo opositor? Y además, no solamente contradictoria en cuanto al pensamiento, sino que en cuanto a la práctica. Mientras unos quisieran sentarse a hablar, otros quisieran incendiar las calles. Mientras unos quisieran, digamos, hablar o expresar un debate político legítimo, otros quisieran tirar piedras y pegarle fuego a ciertas instalaciones. Es decir, esa contradicción es real y es una dificultad para el proceso de diálogo, porque el punto clave para dialogar son las personas, ya dijimos, y personas que sean capaces de salirse del conflicto y verlo, para valorarlo con la mayor objetividad posible. Y yo pregunto, ¿a quiénes? Desde mi opinión práctica no es tan fácil resolver eso, por lo tanto, no es fácil pensar que ese grupo opositor tan heterogéneo, tan diverso, tan contradictorio incluso, va a encontrar un grupo de personas que los represente de manera suficiente. Eso no va a ser posible. Pero me parece que sí es posible que ese grupo representativo que se siente a dialogar puede representar una gran mayoría de la intencionalidad de los nicaragüenses que quieren encontrar solución a un conflicto. Porque hay que reconocer algo, y ese es el punto de partida. ¿Por qué se negocia? Porque hay un conflicto.
Así es. Porque hay un problema. Si no hubiera problema, si no hubiera conflicto, no tiene sentido negociar. Evidentemente, las partes que están sentadas, me refiero al gobierno, al Estado de Nicaragua, a sus organizaciones políticas y a la otra parte opositora, son conscientes que el país tiene un problema de entendimiento entre los nicaragüenses por distintas posiciones. Y ese problema requiere un espacio legítimo de negociación que encuentre soluciones de interés mutuo, ¿verdad?, en los fundamentos que yo dije antes. La capacidad de resolver un problema, de abordar un problema, pero además requiere un criterio también importante. Estos problemas no es que vos te sentás a las 8 y a las 3 de la tarde, asunto resuelto. No es cierto, no funciona así. Tenés que tener una visión del plazo necesario, es decir, el tiempo necesario, el esfuerzo necesario. Hay procesos que pueden durar 30 días o 6 meses, ¿verdad? Pero ¿quién pone los tiempos? Los tiempos ponen las mismas personas, la dinámica misma el ambiente de la negociación, social, sí. El ambiente político. Sí. Y figúrate que en esto de las personas que se sientan, yo creo que es clave, efectivamente, cómo alimento, como negociador, como participante, como representante de un grupo, cómo alimento mis posiciones. ¿Con qué sustento mis argumentos? Deben ser con objetividad. Y también es importante que los actores externos, y me refiero ONU, SICA, países, OEA, etcétera, no exacerben el conflicto, sino que exacerben o promuevan la solución al conflicto, que fortalezcan la actitud y la capacidad política y legítima y el liderazgo de los que están ahí representando un proceso de discusión y no descalificar, porque me parece que el que descalifica, el único propósito que tiene es desmontar un proceso de negociación, boicotear la negociación, y irse sí, por lo tanto a las opciones irresponsables que no van a solucionar absolutamente nada y que más bien agravan el problema. Así es que yo creo que ese es más o menos lo que en distintas experiencias se ha hablado. Estos fundamentos son imposibles de obviar. Y yo creo que las partes que están sentadas y el nuncio en particular, que ha sido, digamos, de alguna forma como mediador o como observador, es consciente de este proceso y la gran responsabilidad que tiene él como embajador, digamos, del Vaticano, pero también como religioso y como representante del Santo Padre, que me parece que tiene un pensamiento coincidente en la solución de este conflicto. Sí, y él lo ha insistido varias veces, el mismo Papa Francisco lo ha insistido varias veces, es más, en su mensaje del 25 de diciembre. Y de Año Nuevo. Él dijo que el diálogo sea entre los nicaragüenses. ¿Ah? Vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus en esta conversación con Francisco Javier Bautista Lara. Hay o en esa declaración del nuncio este lunes, decía él, bueno, que la opción es negociar, pero sin embargo él lamentaba que hay fuerzas que quieren minar el campo de esas negociaciones. ¿Ah? No sé si se refería específicamente a un hecho específico o al vocerío que hay, al griterío que hay en contra de las negociaciones, porque hay una cantidad de gritos, no hay nada que negociar, y lo dicen de un lado y lo dicen del otro lado. ¿Ah? Sí. Yo lo que digo es que hay una cantidad de voces muy fuertes que están sonando y no dejan que las voces que están a favor del diálogo se escuchen. Mira, lo que pasa es que las redes sociales son un instrumento contemporáneo muy fuerte. Y como tienen una amplitud irresponsable a veces, de todo hay en las redes sociales. Proliferan las ofensas, los insultos, las descalificaciones, también hay buenas intenciones y mensajes positivos. Pero aquí sucede como sucede con la nota amarilla, con la noticia amarillista. Si vos pones una primera plana, digamos, con una noticia amarillista, escandalosa, ese día el periódico se vende más. Y si los titulares son más moderados, más balanceados, bueno, se vende menos. Pero lo mismo pasa con
en el Facebook o en las redes sociales, si el mensaje es incendiario, la gente se despierta en los ánimos y se desbordan, digamos, las emociones inadecuadas de las personas y sale lo peor de la gente. Es decir, las ofensas, cualquier cosa, sucede de manera inmediata. Eso es lo que está pasando. Entonces tenés un escenario, una negociación que se desarrolla en un escenario real, que es donde predomina la información virtual y las redes sociales, lo cual obliga a las partes a mantener la serenidad y la sabiduría para no contaminarse con esa inusitada y contemporánea e imposible de evitar avalancha de fake news, de opiniones y descalificaciones que no contribuyen. Algunos lo hacen por figurar, digamos, por cualquier cosa, porque por el peso de la lengua dicen cualquier cosa. Otros porque están convencidos de eso, pues, pero yo creo que ahí está en no contaminarse, pues, es decir, cómo mantener la serenidad. Ver el problema desde fuera para poder resolver el problema es un asunto fundamental. Y en esa lógica yo creo que tenemos que buscar alternativas, porque no necesariamente lo que plantea A o lo que plantea B es el único camino posible. A veces hay 3 variantes posibles o hay 3 opciones distintas y tenemos que sentarnos. Si yo llego a la mesa de negociación con la variante A y el otro llega con la variante B, a lo mejor es posible encontrar una variante C y es legítima y logra satisfacer parcialmente mis intereses y parcialmente los intereses del otro. Y a lo mejor la variante C es mucho más sensata que la A de uno o la B del otro. Me parece que encontrar alternativas en los procesos de discusión es posible hacerlo. Y otra cosa importante es, lo que plantee tiene que tener legitimidad, factibilidad, porque yo no puedo plantear cosas en el aire y absurdas. No puedo plantear cosas que son arbitrarias e ilegales de fondo, que no pueden ser resueltas desde el punto de vista lícito. Y en ese proceso puedo yo encontrar no solamente alternativas diversas, sino que también alternativas diversas factibles, posibles, realistas. Entonces, eso requiere que las personas que entran al proceso de discusión tengan la sensatez, la serenidad, la inteligencia, la responsabilidad para identificar esa variante. Mira, ni A puede plantear que el otro se sube en un avión y abandone el país y deje solo el país, porque son muchos, ni B puede plantear que A se vaya y que no quede ni uno aquí, porque también somos muchos. Somos nicaragüenses y vivimos aquí, en este territorio común, en este tiempo común, en el año 2019. Aquí tenemos nuestros orígenes, nuestra cultura, nuestra vida, y tenemos derecho legítimo a tenerla. Por lo tanto, tenemos que entender que vamos a vivir juntos en este territorio, y vamos a vivir juntos y vamos a tener pensamientos distintos, creencias distintas, prácticas distintas, pero en esas diferencias vamos a tener profundas coincidencias. Y esas profundas coincidencias es posible identificarlas en un conjunto de alternativas de solución al problema común que nos está llamando a negociar ahora. Pero es que ese justamente es un punto importante. Con esto de las descalificaciones que han sustituido las discusiones, porque ahora ya no se discute, ahora es la descalificación. Vos decís azul e inmediatamente salta una cantidad de improperios. Y después, en respuesta a otra cantidad de improperios de otro grupo. ¿Ah? Pero no se discutió si era azul el asunto, ¿ah? Al final de cuentas, que era lo importante, discutir. Entonces, esa discusión está sustituida en este momento por deslegitimar, por decir que el otro no, porque no, simple y sencillamente, ¿no? Descalificar al otro inmediatamente. De una u otra forma, tienen que abstraerse los negociadores de la descalificación, porque no puede haber una mesa de negociación con descalificación, sí, de entrada. Mira, yo te diría que es imposible que no te descalifiquen. Siempre habrá alguien que te descalifique. Este programa que estamos haciendo nosotros, y que estamos tratando de ser lo más sensato y lo más responsable y lo más conciliadores
y lo más razonables posible, bueno, habrán algunos que nos escuchan y nos estarán descalificando. Y habrán otros que estarán elogiando nuestro planteamiento. Es decir, el mensaje de Jesús en el Evangelio, decime vos si hay alguien que no lo descalifique. Pero es que ideal, idóneo sería que sobre este programa hubiese posiciones. Yo no estoy de acuerdo con lo que está planteando Francisco Javier por esto, esto y esto. No, claro. Es que ese man es tal cosa. Y entonces ya está. Claro, entonces el punto no es que te descalifiquen, el punto es que te ofendan. Claro, la idea es promover la discusión, porque la discusión es sana. El problema no es que te descalifiquen, o que no crean, o que contradigan tus argumentos. El problema es que te descalifiquen de manera inapropiada, que te ofendan y que te arrastren, pues. Es decir, sin argumento y sin base, simplemente porque me caes mal. Eso es el problema, ¿verdad? Sin embargo, las personas que se sientan a negociar deben de poner eso por encima, es decir, al margen. No pueden contaminarse con eso. Porque, mira, si vos vas a estar dependiendo cada vez que haces algo a conciencia, que es bueno, que vos estás convencido que es lo correcto, y si cada día vas a estar valorando lo que opina el vecino sobre lo que estás haciendo, no vas a hacer nada en tu vida nunca. Vos tenés que arriesgarte con convicción que lo que estás haciendo es lo correcto, y lo haces con conciencia sana, responsable, si sos cristiano, con una visión cristiana, ¿verdad? Con una visión cívica, y vos te comprometés con un proyecto y con un proceso que crees que es el rumbo correcto, y lo asumís con la mayor responsabilidad. Alguien decía, un sacerdote amigo, Mauro Giacomelli, italiano, franciscano, decía, ¿cuándo sé yo que algo es bueno? ¿O cuándo sé yo que algo es malo? Cuando lo bueno hace el bien, no daña a nadie. Y cuando lo malo hace daño a alguien, aunque parezca bueno hoy, es malo. Entonces, si yo estoy tratando de hacer en esa mesa de negociación, tratando de resolver problemas para hacer el mayor bien posible, es bueno lo que estás haciendo. Y si lo hago con buena intención, a conciencia, sin buscar beneficio personal, está bien lo que estás haciendo. Es decir, ese es el camino correcto. Y seguís haciéndolo. Y debes seguir haciéndolo. Ahora, si te tiran piedras en el camino, bueno, ¿te vas a asustar? Si te tiran ofensas en el camino, ¿te vas a asustar? No. Si tenés convicción que lo que haces es correcto, tenés que seguirlo haciendo. Yo le digo al nuncio, si tiene convicción que lo que está haciendo es correcto, sígalo haciendo. Haga bien el bien. Y no se fije en alrededor, siga avanzando. A los negociadores también. Si creen que lo sensato y lo responsable es hablar por el bien del país, no pensando en el hoy, pensando en el hoy y más allá del hoy, en el mediano plazo, en el largo plazo, hay que hacerlo. A veces hay decisiones que uno toma en un momento determinado y alguien podría pensar que son incorrectas, pero la historia dice que fueron correctas. 5 años después, 10 años después, te decís, hicimos lo correcto. Decisiones personales y decisiones sociales y familiares. Y a veces sucede lo contrario, es decir, dejaste de hacer algo, no lo hiciste en el momento apropiado, y se pasó el tiempo, y 3, 5, 10 años después te das cuenta que cometiste un error en el pasado por no haber decidido lo correcto, y pagaste las consecuencias de tu indecisión o tu decisión incorrecta. Y entonces, ¿qué? No vas a lamentarte del pasado, pensemos en el futuro, y pensemos en el presente, y hagamos correctamente lo que tenemos que hacer hoy, en el presente. Y sin lugar a duda, en el presente, la solución es, y el camino es, una negociación sensata, responsable, para solucionar nuestros conflictos comunes, porque vivimos en este país que es de todos, y tenemos aspiraciones, y además queremos seguir viviendo en nuestro país, y queremos seguir construyendo. Ahora, siempre en esa mezcla tan diversa de personas, siempre habrá alguno que no esté de acuerdo. Sí, pero ¿qué culpa tiene uno que no esté de acuerdo el otro? Si la mayoría encaminamos el país hacia ese rumbo, siempre habrá alguien que quiera el caos absoluto, el pensamiento incendiario y confrontativo, que disfruta con la desesperanza, por ejemplo, que disfruta con la agonía de la gente, que disfruta porque hay más desempleo, que disfruta porque los negocios están vacíos. Siempre habrá gente así, que disfruta con el mal ajeno y con el mal propio. Y además, hay gente que tiene una capacidad extraordinaria para lamentarse de todo lo que ocurra, bueno o malo, y nunca le verá lo bueno, y siempre
verá en cualquier cosa lo malo, el detalle, el pero, la inconformidad. Bueno, siempre hay gente así. Pero no pensemos en los desafortunados que viven de la desesperanza. Pensemos en la mayoría del país que quiere esperanza, que quiere trabajo y que quiere responsabilidad. Y eso es nuestro rol. A los negociadores, a nosotros que generamos opinión desde estos espacios. No olvidemos que estamos en este tiempo concreto y tenemos una obligación moral, cívica, espiritual, frente a lo que creamos. Y de futuro. Y de futuro. Y estamos obligados a transmitir ese mensaje. Ahora, si ese es lo contrario, bueno, asumir los costos y las responsabilidades personales. Diría, como diría San Pedro, si podés hacer el bien y no lo haces, cometés pecado. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua, en esta conversación con Francisco Javier Bautista Lara. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Francisco Javier Bautista Lara. Yo creo que hay que dejar a los negociadores que negocien. Me parece que ese es lo idóneo. Que nos digan qué están negociando. Que nos cuenten, que nos consulten. Incluso de repente lanzar esto a una gran consulta popular una vez que se hayan alcanzado acuerdos. Claro, como se hizo el acuerdo de paz de Colombia, por ejemplo. Sí, un referéndum, no sé, eso es posible. Pues. Una cosa de esas, pues, sería lo idóneo. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos los ciudadanos? Porque nosotros aquí, yo digo, hay que negociar. ¿Qué hacemos los ciudadanos? Fíjate que lo mejor que tenés que hacer es tener paciencia y serenidad. No tenés por qué precipitarte. Emitir una opinión constructiva. Los ciudadanos responsables tenemos que emitir una opinión constructiva y favorecer una solución a los problemas. Siempre va a haber ciudadanos que no quieran favorecer soluciones, que quieran agravar los problemas, que quieran agravar la confrontación. Pero yo creo que serenidad, ahí está, que sienten, que hablen. No hay que socavar los procesos de negociación y de diálogo. No hay que socavar las oportunidades de solución al conflicto. Hay que pensar en que el conflicto, como todo conflicto, tiene solución. Y la solución tiene que encontrar a las partes de manera legítima. Y no la solución de una parte que desconoce la existencia de la otra. Eso no existe. No es posible. Es la solución de uno y otro donde ambos sientan que salen beneficiados, que el país sale beneficiado en esa solución. Ese es el camino. Ese es el camino sensato que creo que los nicaragüenses, los ciudadanos nacionales y la comunidad internacional debería apostar y debería apoyar. Aquel que sea incapaz de promover un proceso sensato de solución, de relación, de tolerancia, bueno, me parece a mí que estaría cometiendo un grave error en el presente. Pero yo creo que la mayoría queremos la solución. Y aquí hay otro aspecto importante en este proceso de negociación que para mí es clave, y es el compromiso. Negociar puntos comunes que nos beneficien a todos, acordar puntos comunes y comprometerme a cumplir lo que yo acuerde. Eso me parece importante. Compromiso. Estoy comprometido, estamos comprometidos los participantes en este proceso, en la solución del problema, o simplemente llegamos ahí por figurar o por el propósito que sea. El compromiso de las partes es fundamental. El compromiso del mediador o de los mediadores o de los testigos es fundamental. La imparcialidad y el balance del mediador o de los mediadores es fundamental. Porque si eso no existe, si no existe imparcialidad, si hay un sesgo evidente, si no existe objetividad en la información, sino que se deja llevar por toda la red contaminada de información que fluye en el Internet,
si no hay actitud de responsabilizarse del compromiso que asume, eso no tiene perspectiva. Pero yo creo que ese es el punto. Compromiso. Compromiso a cumplir lo que acuerde. Compromiso a asistir a las reuniones y discutir. Compromiso a tratar de buscarle alternativas creativas a la diversidad de posibilidades que tiene el conflicto en la solución. Me parece que eso es importante. Y otro asunto clave, la comunicación. La comunicación hoy, ya sabemos, ya lo dijimos antes, está condicionada por esta multitud de vías de la comunicación social. Ya no es solamente la comunicación que tengo con vos de manera directa y personal, sino que la multitud de influencias que llegan a mí por esa vasta, amplia y a veces irresponsables fuentes y canales de comunicación. Por eso es que los medios de comunicación en particular, como instituciones formales, están obligadas a transmitir un mensaje que ayude. Pero las partes tienen que tener una correcta comunicación. De tal forma que lo que yo diga, vos lo entendás en los términos que lo estoy diciendo. Y viceversa. A veces decimos palabras, pero las palabras no se entienden exactamente de la misma forma por el otro. Yo creo que dimensionar el significado de nuestras frases, de nuestras expresiones, con el otro, que está en el proceso de discusión, es importante. Pero también el efecto que las frases que uso o las expresiones que uso hacia afuera tengan un efecto correcto. Y aquí hay una cosa que es grave. Aquel que tiene más poder religioso, social, económico o político, y que por lo tanto está en una posición de poder desde la esfera donde esté, y que transmita un mensaje social de comunicación desafortunado y irresponsable, adquiere una gran responsabilidad por las consecuencias de las palabras que está usando. Y yo creo que eso es importante. Entre más alto estoy, entre más poder tengo, cada frase mía, cada expresión mía, cada mensaje mío puede ayudar a construir o a destruir. Puede construir esperanza o desesperanza. Y yo por eso le hago un llamado a los líderes religiosos de Nicaragua, a los líderes empresariales, a los líderes sociales, a los líderes políticos, a los líderes de cualquier organización nacional, incluso a los líderes de las organizaciones internacionales, que midan el peso de sus expresiones, de sus palabras y de sus mensajes a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Que no seamos irresponsables en trasladar mensajes de desesperanza, de intolerancia y de confrontación y de descalificación. Porque si lo hacemos, estamos no solamente nosotros contaminándonos, sino que difundiendo la contaminación a una amplia multitud de personas que nos escuchan. Yo a ese llamado tuyo todavía le sumaría a los medios de comunicación como tal, porque los medios de comunicación jugamos un papel importantísimo en todo este asunto. Es decir, lo que digamos o dejemos de decir tiene peso. Claro. Tiene peso. Y esto me lleva a otra cosa que decía el nuncio en su intervención de este lunes. Él hablaba acerca del papel que ha estado jugando él como testigo, que no ha sido solamente estar viendo y estar escuchando, sino que también contribuir a destrabar en momentos X la negociación, cuando se ha llegado a trabar en algún momento, a hacer planteamientos, ¿no? Y decía que esta es la oportunidad que tiene el mediador, que es el papel para el cual está ahí, o el testigo, que no es solamente testigo, ¿no? Conocimos este martes, por las publicaciones en los periódicos, la posición de la OEA, que condiciona ser testigo, ser acompañante de este proceso de negociación, del que ha estado solicitando que exista, que haya negociación en Nicaragua, pero ahora dice que no participa si no se cumplen sus condiciones primero. Bueno, mira, comienzo por el final de lo que dijiste. A mí me parece que es irresponsable un planteamiento de condicionar un proceso de negociación con un requisito. Es decir, uno llega a negociar precisamente para contribuir a la solución de los problemas. Yo no puedo decir, no llego a negociar si vos no te pones una camisa verde. Y si me la pongo amarilla, no, tiene que ser verde. No, lleguemos y hablemos. Ese es el punto.
Me parece que la OEA está renunciando a su legítimo papel y a su rol realmente de ser un articulador, deslegitimándose, porque no tiene por qué haber condiciones. Nos sentamos a hablar y hablando llegamos a los puntos de coincidencia y a los puntos a los planteamientos mutuos legítimos de las partes. Me parece que es incorrecto. El otro punto, me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es la desconfianza. Una desconfianza que se agudizó a partir de abril de 2018. Siempre en una sociedad hay niveles de confianza y desconfianza, pero creo que hasta el 17 el nivel de confianza interpersonal que prevalecía en la sociedad era alto. Este se desgastó, se deterioró desde abril y bajó mucho la confianza. Se cultivó mucha desconfianza, mucha intolerancia, odio, resentimiento, ánimo de venganza incluso. Afortunadamente, eso que comenzó a crecer, todo parece indicar, según distintas encuestas de opinión, que comenzó a disminuir, pero todavía está en niveles altos. No hemos llegado a los niveles positivos que había en el 2017. La desconfianza es un factor clave. La pregunta es cómo superamos la desconfianza. Yo creo que hay 3 elementos a considerar para superar la desconfianza. Primero, hablando. Hablando, así de simple, conversando. Segundo, comprometiéndonos. Y tercero, no alimentando la desinformación. Eso ayuda a reducir la desconfianza. Y la confianza mutua comienza a crecer. Y si yo hablo, y si vos tenés una duda, me preguntás y yo te respondo. Y si yo me comprometo a decir, vengo a las 10, vengo a las 10. Eso me construye confianza. Y además, no estoy diciendo información paralela, subterránea, que distorsiona y crea inquietudes. Y la gente no sabe qué y cómo es la cosa. Es de una forma u otra. Entonces, y comenzó a filtrar cosas al margen, debajo de la mesa. Eso es negativo. Entonces, yo creo que la confianza podemos construirla así. Hay otro elemento importante. En esta relación de dialogar, de hablar, indudablemente las personas que participan son blancos. Es decir, están en la esfera pública y la gente deposita en ellos, digamos, una gran responsabilidad. Entonces, lo que diga y lo que no diga, lo que haga y lo que no haga, se convierte en un ataque personal a veces. Aunque eso es injusto, porque las personas están cumpliendo un rol nacional en beneficio del país, también debemos de entender que es insalvable. Las personas que están ahí serán objeto de ataque, serán objeto de señalamiento, pero yo les digo que debemos de guardar serenidad y responsabilidad si creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Porque ese es el camino, no hay otro. Y hay que tener en esto, y ese es un último elemento importante en este proceso, inteligencia emocional. Inteligencia emocional de los que dialogan, para que ante el planteamiento de uno, se te salga el indio. Para que el planteamiento de otros en las redes no te deprimas. No te pongas a llorar, no te angusties, no te desesperes. Inteligencia emocional, serenidad, el mayor equilibrio posible. No entremos a que esas reacciones negativas o positivas te contaminen emocionalmente, te depriman o te exacerben el ánimo de manera irresponsable, sino que respirar profundo y seguir por el camino correcto. El camino correcto en Nicaragua, hoy y siempre, será negociar. El camino correcto para la humanidad, hoy y siempre, aquí y en cualquier lado, siempre será negociar. Si yo estoy convencido que ese es el camino correcto, voy en ese camino, independientemente de los costos, independientemente de las piedras que me tiren. Pero ese es el camino. Si somos cristianos, estaremos convencidos que ese es el camino. Si somos ciudadanos cívicos con una alta responsabilidad cívica, estaremos convencidos que ese es el camino. Entonces, yo creo que no hay donde perderse. Serenidad, responsabilidad, compromiso. Salgamos del problema, veamos el problema para ver el problema y resolverlo.
Ok, pausa. Una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Francisco Javier Bautista Lara. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Todo esto que hemos conversado, Francisco Javier, me recuerda mucho la negociación dentro del matrimonio, que es en lo que yo tengo de alguna manera experiencia después de varios años en comunidades matrimoniales, donde todo el tiempo se está negociando, sí, y se negocia un problema a la vez, no se negocian todos los problemas. Sí. Y especialmente no se ponen zancadillas, que me parece que ese ha sido uno de los grandes pegones que tenemos en este momento, poner zancadillas, intentar doblarle el brazo, chantajear al otro. Es que si vos no me haces, entonces no seguimos ni siquiera platicando. Sí. Mira, fíjate que eso es un tema cotidiano. ¿Quién no ha tenido aquí un problema con un amigo, con un vecino, con un compañero de clase o de trabajo, con su compañero o compañera de vida? Es decir, esas son las negociaciones cotidianas. La vida está montada en las negociaciones cotidianas a lo largo de su existencia. Desde pequeño tenés que negociar con tu padre el permiso, por ejemplo. En el mercado, el valor de los productos. En el mercado, sí. En el trabajo, en la iglesia, en la calle. Es decir, siempre tenés que negociar con el otro una solución para tu interés y para el interés del otro. Y esa es la ruta de la vida. Si no, la vida no tendría posibilidad de existir. Como nosotros vivimos en una comunidad de personas, donde las personas tienen un espacio territorial, tienen una opinión, tienen una existencia concreta, y tenemos diferencias y tenemos similitudes, en eso estamos obligados cotidianamente a negociar. Y la negociación es una práctica inteligente de las personas que quieren vivir en paz con otros. Yo no sé si vos conocés, pero existen personas intolerables, imposibles de convivir con ellas, o vecinos, o compañeros. ¿Por qué? Porque no desarrollaron la habilidad de negociar cotidianamente en la vida. Todo en la vida tenés que negociarlo, desde que nacés, ¿verdad? Cuando te casás, ¿qué es el casamiento? Sino un proceso de negociación entre dos personas que quieren compartir su vida, ¿verdad? ¿Qué es entrar a trabajar a un centro laboral? No es más que un proceso de negociación entre un empleado y un empleador para cumplir una función, una tarea concreta. Todo en la vida es así. En el vecindario, en la comunidad, cuando vos vivís en un barrio, etcétera, la comunidad se pone de acuerdo en cosas, ¿verdad?, cotidianas. La vigilancia, la arborización, la vida comunitaria. Y tenés que ponerte de acuerdo en esos espacios, ceder y que te den cosas para tu beneficio y para el beneficio colectivo. Aquí lo que tenemos es un proceso de negociación, no en la magnitud de una familia, ni de un barrio, ni de un centro escolar, ni de un centro laboral, pero es la misma lógica. No es una empresa, no es un espacio limitado. Es la negociación de un país que quiere la solución de un problema que evidentemente existe y que queremos que el problema se resuelva. No se agrave, queremos encontrarle soluciones al problema. Y no necesariamente las soluciones que uno plantea o que el otro plantea son las correctas. De repente hay un tercer punto o un cuarto punto, una variante determinada que efectivamente es la solución que nos satisface a ambos. Y a lo mejor ese es el camino que vamos a seguir. Yo creo que Nicaragua en este año 2019 va a tener la oportunidad de construir una solución sensata, responsable para el futuro. Nicaragua tiene un potencial natural extraordinario. Explotémoslo para el beneficio de todos. Nicaragua tiene unas personas, nosotros, los nicaragüenses, somos extraordinarios. Somos personas con una gran capacidad de hospitalidad, de comunicación, de cariño, entusiasta, sí, afectuoso, con una gran tradición cultural. Es decir, tenemos un caudal extraordinario. Nicaragua, con sus nicaragüenses, con su territorio y su riqueza, es y puede seguir siendo y puede ser mejor que la región centroamericana. Tenemos el territorio más grande de Centroamérica. Y ese territorio está en el centro, con una posición geográfica privilegiada.
tenemos una oportunidad de aprovechar nuestros recursos por el bien común. Tenemos una situación de seguridad ciudadana en cuanto a riesgos de seguridad, de violencia delictiva, muy favorable. Aquí el conflicto que nos acoge es de naturaleza social y política y nos ha llevado a posiciones extremas que se han convertido en hechos de violencia delictiva, pero que son solucionables. Este problema es importante, pero no pensemos que este problema es fatal e imposible de resolver. Es posible de resolver y yo los invito a todos los nicaragüenses y principalmente a los negociadores que están sentados y hablando, principalmente a los líderes de las instituciones religiosas, económicas, políticas, sociales y de comunicación social, a que veamos el problema, nos salgamos del problema, observemos el problema, lo abordemos con responsabilidad y seguro que le encontramos solución. Este año 2019 es la oportunidad para los nicaragüenses de encontrar soluciones sensatas, duraderas, para hacer de este país un gran país que aproveche todas las oportunidades que tiene. Yo diría amén para esto. La mayoría queremos solución en este país. Yo he conversado con cualquier cantidad de gente en la calle y lo que me encuentro es gente que dice que debe haber una solución. ¿No? Yo no voy a decir que los que quieren el caos, que me parece a mí que son una minoría, dejen de hablar, porque están en su derecho de decir lo que piensen, ¿no? Lo que me parece es que lo que tenemos es que cerrar los oídos a esas voces de caos y subir nuestra voz a la solución, para que esto camine. Así es. Sí. Quiero agradecerte. Bueno, muchas gracias. Por estas reflexiones. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.